Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor y este video está dirigido a todos, aunque en especial a familiares, amigos, compañeros que desconocen de la historia y de las medidas políticas económicas. Les voy a hablar de historia, política y economía de la Argentina. No debemos ser ajenos, indiferentes a la política y a la economía, porque nos concierne a todos, porque las medidas políticas y económicas inciden en nuestras vidas, a corto, mediano o largo plazo, para bien o para mal. Señores, la política y la economía tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con la realidad, tiene que ver con los puestos laborales. Por eso es re importante la política y la economía. Soy consciente de que me van a decir de todo en los comentarios. Soy un ciudadano que trabaja en una empresa privada, que depende del mercado interno, que depende del alto consumo de productos por parte de la población. Soy un ciudadano que estaba en una situación de espectador de lo que acontece en nuestro hogar, la Argentina, y como ya no quería ser más espectador, decidí hacer este video. Y como vivimos en democracia, en un país libre, voy a ejercer mi derecho constitucional de expresarme libremente. ¿Vos pedís respeto y tolerancia por pensar distinto? ¿Sabés qué? Me parece genial. Yo también pido respeto y tolerancia por pensar distinto. Y está bien que todos pensemos distinto. Eso es parte de la democracia y debemos respetar, tolerar al que piensa distinto, sin enojos, sin agravios, sin violencia. Y ustedes no son nuestros enemigos por pensar distinto. Ustedes no son cipayos por pensar distinto. Ustedes no son golpistas por pensar distinto. Ustedes no son gorilas por pensar distinto. Ustedes son nuestros familiares, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros amigos, compañeros de la facultad, compañeros del trabajo. Ustedes y nosotros pensamos distinto, aunque dentro de nuestras mentes queremos lo mismo. Queremos un país cada día mejor, queremos un país cada vez más igualitario, queremos un país con más salud, con más educación, queremos un país con más seguridad, queremos un país con una mejor justicia, queremos un país con más trabajo y en blanco. Ustedes y nosotros somos los ciudadanos que estamos en el medio de un conflicto de intereses entre un grupo económico que se le denomina el cuarto poder en la Argentina y al frente está el gobierno nacional con un proyecto de país. El grupo económico que usa sus multimedios, radio, televisión, diarios para destituir a un gobierno que toca sus intereses, a un gobierno que le quita privilegios. Y enfrente está el gobierno nacional que usa el poder del Estado para defender los intereses de la sociedad. Porque en un proyecto de país que da derechos a más personas, que beneficia a gran parte de la sociedad, quita privilegios a algunos. Ustedes y nosotros estamos en el medio de ese conflicto. Uno de estos dos frentes inyectó el veneno del odio en nuestra sociedad que nos divide. Y el odio bloquea la capacidad de análisis, bloquea la capacidad de razonamiento. Ese odio genera individualismo, genera insolidaridad hacia los más humildes de nuestra sociedad. Ese odio nos hace poner en contra de la asignación universal por hijo, que es una gran ayuda social hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Cuando uno está enojado, con odio, llega a decir palabras inconscientemente que ofenden al otro. Si uno ve al otro enojado, con odio, debe entenderlo, comprenderlo, ponerse en su lugar y no echar más leña al fuego diciendo sos gorila, sos cipayo, porque empeorás la situación. Y les voy a decir algo que me pasó y lo voy a usar de ejemplo para que se pueda entender. Una salida con una chica. Acordamos en vernos un domingo a las 7 de la tarde en la esquina de la Facultad de Ciencias Económicas, en Córdoba y Junín. Llega ese día
y a las 4 de la tarde le mando un mensaje diciendo que yo iba a llegar tarde. Ella no me respondió, supuse que había leído el mensaje. Y a las 7 de la tarde ella me manda un mensaje y me dice, estoy en la esquina de la facultad, ¿dónde estás que no te veo? Le respondo, recién estoy saliendo de casa, te mandé un mensaje que iba a llegar tarde. Ella me responde, te espero 5 minutos más y me voy. Le dije, quédate por favor, ya estoy en el subte, llego rápido. Unos minutos después, ella me manda otro mensaje. Me dice, ¿qué? ¿Venís en una tortuga? Ella me estaba esperando en un bar. Llego, ella re tranquila, sentada, piernas cruzadas, le saludo, le doy un beso, le dije, discúlpame, pero yo te mandé un mensaje a las 4 diciendo que iba a llegar tarde. Ella me dice, está todo bien. Bueno, salimos, estamos caminando por la avenida Córdoba y vieron que cuando caminás, ya sea con una amiga o con una novia, los hombros chocan, rozan con la otra persona. Bueno, mientras que estábamos caminando y hablando, apenas la rozo con el hombro y me dice, Víctor, me estás empujando. Yo no me daba cuenta y mi hombro choca con el de ella de vuelta y me dice, Víctor, me estás empujando, mantené distancia. Le pregunto, ¿te pasa algo? Me dice, no, nada. Y cuando llegamos a Avenida Córdoba y Callao, ella me pregunta, ¿a dónde estamos yendo? Le digo, a Paseo La Plaza. Ella me pregunta, ¿cuántas cuadras faltan? Le digo, 4 cuadras. Ella me dice, ¿tanto vamos a caminar? Y llegamos a Paseo La Plaza. Nos sentamos y me dice, no quiero estar acá, hace mucho calor. Le digo, bueno, vamos a otro lugar donde haya aire acondicionado. Vamos al shopping del Abasto, que ahí hay aire acondicionado. Tomemos el subte y vamos a llegar rápido. Ella me dice, no quiero ir ahí. Bueno, vamos al MAT que está al lado, que ahí hay aire acondicionado. Ella me dice, no quiero ir ahí. Bueno, vamos al Burger King que está al lado, que ahí hay aire acondicionado. Me dice, no quiero ir ahí. Le pregunto, ¿a dónde querés ir? Ella me dice, no sé. Bueno, al final fuimos al Mac que está al lado, pedimos algo para comer, nos sentamos y empezamos a hablar. Ella me contaba sus cosas y yo la escuchaba atentamente. Y cuando le contaba yo mis cosas, ella tomaba mis palabras y decía, listo, era esto y esto, y ella terminaba con lo que yo empezaba a contar. Le pregunto, ¿te pasa algo? Ella me dice, no, nada. Dentro mío yo decía, Dios, dame paciencia. Y justo un amigo me manda un mensaje y me pregunta, ¿qué tal? Le respondo, qué mal que la estoy pasando. Mi amigo me dice, mandale a freír churros, que el océano está lleno de peces. Yo dije, voy a remar hasta el final. Y así llegamos hasta las 12 de la noche. Estábamos caminando y hablando, y ella me dice, caminás muy rápido, me estás dejando atrás. Sigamos caminando y hablando, y me dice, hablas muy fuerte, me rompes los tímpanos. Digo, un poco más, y me dice que deja de respirar, porque mi respiración le molestaba. En ese momento, ella vivía cerca de la Facultad de Medicina. La acompañé hasta la puerta de su casa, me despedí de ella, le di un beso, chao, cuídate, así frío y cortante, y cuando me estoy yendo, ella me llama, me dice, Víctor, ¿me das un abrazo? Bueno, nos abrazamos, me dijo que me quería. ¿Saben a quién me hace recordar ella, ese día, ese carácter, ese día? A la película, a la Tana, de una novia, un novio para mi mujer. Tal cual. Bueno, ¿por qué les digo lo que me ocurrió? ¿Por qué lo uso de ejemplo? Ella estaba enojada porque yo había llegado tarde. Para entender a la otra persona
para ponerse en el lugar de la otra persona cuando la otra persona está enojada. Capaz otro le hubiera respondido, anda, loca de miércoles. Ella se hubiera rayado mal y hubiera empeorado la situación. En vez de eso decidí remar hasta el final. Un tiempo después, ella vino a mi casa y reconoció cómo se había comportado aquel día. Y me empezó a valorar. Me dijo, gracias por tu paciencia, otro chico me hubiera mandado a la miércoles. Entonces debemos tolerar al otro, entender por qué está enojado, con odio, ponernos en su lugar y no echar más leña al fuego diciendo sos gorila, sos cipayo, sos golpista o sos fanático o los de la cámpora te lavaron el bocho o vos la seguís por el vino y el choripán. Al decir todo esto, empeoran las cosas y después de la violencia verbal viene la violencia física. Bueno, volvamos a dar historia. Aunque parece un pecado hablar de historia, hablar del pasado, refrescar la memoria. Algunos se molestan cuando escuchan hablar del pasado. Y esos pocos que se molestan tienen gran injerencia en la opinión pública, diciendo dejen de vender con los 70 o que están podridos cuando escuchan hablar del pasado. Y esos pocos que se molestan lo instalan en nuestra sociedad. Señores, la historia y la memoria nos sirve para reflexionar, para tomar conciencia. No es bueno vivir del pasado, pero tampoco debemos olvidarlo, porque un país sin memoria es un país sin historia. Y debemos conocer la historia, para entender lo que nos pasó después, en lo político y económico, y los dramas sociales que todavía padecemos. Y debemos conocer la historia, para no cometer los mismos errores y horrores del pasado, para no volver a tropezar con las mismas políticas económicas que fueron nefastas para la sociedad argentina. Para eso nos sirve la historia. No podemos mirar y avanzar hacia adelante sin conocer la historia. Y que no nos mientan cuando nos dicen hay que olvidar el pasado, hay que olvidar la historia. Que levante la mano los ciudadanos que no quieren tener inflación. ¿Sabes qué? Yo no te voy a decir lo que vos querés escuchar, porque lo que vos querés escuchar es a alguien que te diga, conmigo no van a tener inflación. Así como la sociedad argentina en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 1989 quería escuchar revolución productiva, salariazo, no al pago de la deuda externa ilegítima, no a la venta de las empresas del país, más coparticipación a las provincias. Y eso queríamos escuchar y eso nos dijo Carlos Saúl. Y así ganó las elecciones e hizo todo lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral. La sociedad argentina en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 1995 quería escuchar la continuidad del 1 a 1, de la convertibilidad, sin inflación. Y eso nos dijo Carlos Saúl y fue reelecto. La sociedad argentina en la campaña electoral de las elecciones de 1999 quería escuchar la continuidad del 1 a 1, de la convertibilidad, y alguien nos dijo, conmigo $1, $1, y así ganó de la Rúa. En octubre del 2015, la alternativa, el cambio, nos viene a decir que con ellos no tendremos inflación, que con ellos los precios no van a aumentar. ¿Y sabes qué? Yo les creo, y lo van a lograr, aunque ellos no te dicen cómo lo van a hacer, qué medidas económicas van a implementar para terminar con inflación en la Argentina. Menos te van a decir con qué costo social. La alternativa, el cambio al kirchnerismo, durante el 2008 al 2015 decían enfriar la economía. Nos dicen, han criticado el gasto público, la emisión monetaria, la política de subsidios al transporte público y a los servicios como luz, gas, agua.
y la baja tasa de interés. Ustedes seguramente deben recordar cuántas veces los políticos, economistas, periodistas, opositores al gobierno nacional criticaron estas políticas que generan inflación. Desde el diario, desde la radio, desde la televisión, eso fue constante. La alternativa es el cambio, y harán todo lo contrario que venía haciendo el kirchnerismo. Y no lo digo yo, ellos lo vienen diciendo desde el 2008. El cambio nos viene a decir lo que queremos escuchar, que van a terminar con la inflación, pero no nos dicen bajo qué costo social. Van a atacar el alto consumo de bienes por parte de los ciudadanos para que de esa forma se desplome la demanda. Van a atacar los millones de puestos laborales que se generaron desde el 2003 al 2008, que generaron el alto consumo de bienes que superan la producción de oferta. Si la política del kirchnerismo a partir del 2003 para salir de la crisis y reactivar la economía, aumentando el gasto público, la obra pública, aumentando la emisión monetaria, aumentando los subsidios al transporte y a los servicios como luz, gas, agua, y bajando la tasa de interés. Políticas que fueron exitosas, que generaron del 2003 al 2008 la apertura de fábricas, pymes, polos industriales, y a su vez generaron alrededor de 5 millones de puestos laborales del 2003 al 2012. Los nuevos puestos laborales generaron un alto consumo de bienes que superaron la oferta de producción, dando como resultado el costo de la inflación. La alternativa, el cambio, en el 2015, al atacar el gasto público, los puestos laborales, al atacar el alto consumo de los ciudadanos, al atacar la emisión monetaria, los subsidios y la baja tasa de interés, terminará con la inflación, aplicando un shock económico. Y es verdad que estas políticas económicas como el gasto público y la emisión monetaria generan inflación. Pero también es verdad que estas políticas económicas sostienen la economía nacional. Las fábricas, las pymes, los polos industriales, los millones de puestos laborales que se generaron en esta década dependen de estas políticas económicas, porque es la política de alto consumo de bienes que supera la producción de oferta y que lamentablemente genera inflación. Si cae el gasto público, los subsidios y la emisión monetaria, caerá la inflación. Pero también caerán las fábricas, las pymes, los polos industriales y millones de puestos laborales. Y no lo digo yo, lo dicen los libros de economía en teoría, y en la práctica lo dice la historia. Una vez en el poder, la alternativa, el cambio, aplicará las medidas que tanto criticaron por años para terminar con la inflación. Aumentarán drásticamente la tasa de interés, o sea, aumentará el costo de los créditos, será más caro el crédito dejará de ser accesible, dejará de ser barato, con el aumento drástico de la tasa de interés. Los ciudadanos, ante esto, disminuirán el uso de la tarjeta de crédito para el consumo de bienes, dejarán de solicitar créditos a los bancos, como por ejemplo para comprar un auto, una heladera, un aire acondicionado, una cocina, un lavarropa, vestimenta, por ejemplo. Y el consumo empieza a caer. Los ciudadanos compran menos bienes, disminuyen sus compras. Las empresas, ante la caída del consumo, venden menos cantidad de sus productos, o sea, tienen menor ingreso de dinero y tienen pérdidas de ganancia, resultados negativos. Y ante esto, inevitablemente se verán forzados a bajar los precios de los productos para encontrar compradores, para poder vender sus productos. Entonces, las empresas, ante la caída del consumo,
por el aumento drástico de la tasa de interés, tienen pérdidas de ganancia, tienen resultados negativos, tienen menores ingresos y se ven forzados a bajar los precios de sus productos para encontrar compradores, para poder vender sus productos. Pero al bajar los precios significa también que obtienen menores ingresos y mayores pérdidas de beneficio, mayores resultados negativos. Y como todos ya sabemos, las empresas socializan las pérdidas con sus empleados. Y así empiezan los despidos. Los trabajadores son despedidos. Y el círculo destructivo ha comenzado. Los ciudadanos son despedidos y pierden ingresos de dinero. Y ya no tienen dinero para comprar productos. Y esto hace que el consumo siga disminuyendo. Cae aún más el consumo. Se compran menos productos y se vende menos. Y disminuyen los ingresos de dinero para las empresas. Con esto aumentan sus pérdidas de ganancia, aumentan sus resultados negativos. Y nuevamente se verán forzados a bajar los precios de los productos para encontrar compradores, para poder vender sus productos y además para no acumular stock. Y nuevamente las empresas tienen resultados negativos porque cayó el consumo por el aumento drástico de la tasa de interés y no venden sus productos. Y además, al bajar los precios para atraer compradores, significa también menores ingresos y aumenta sus pérdidas. Y socializan las pérdidas con los trabajadores y despiden personal. Y el círculo destructivo continúa. Los ciudadanos que son despedidos pierden ingreso de dinero y ya no tienen dinero para comprar productos. Y esto hace que el consumo siga disminuyendo. El cambio con el shock económico en el 2016, además harán caer el gasto público y la emisión monetaria por medio del Banco Central, que tanto venían diciendo por los medios de comunicación, para terminar con la inflación. Al hacer caer la emisión monetaria, caerán los subsidios al transporte público, colectivo, trenes, servicios como luz, gas, agua. Al caer los subsidios, los precios de los servicios se dispararían. Colectivo, trenes, agua, luz, gas serían carísimos. Con lo cual, los ciudadanos disminuyen la compra de productos porque tienen que pagar servicios más caros ante la caída de los subsidios, ante la caída de la emisión monetaria. Entonces, cae la emisión monetaria, caen los subsidios a los servicios, automáticamente las tarifas aumentan, se vuelven caros. Los ciudadanos disminuyen la compra de productos porque tienen que pagar ahora servicios caros, ante la caída de los subsidios, ante la caída de la emisión monetaria. Entonces, esto acelera la caída del consumo y el círculo destructivo se sigue ampliando. Cae aún más el consumo, se compran menos productos y se vende menos y disminuyen los ingresos de dinero para las empresas, que con esto aumentan sus pérdidas de ganancia y aumentan sus resultados negativos. Y nuevamente se verán forzados a bajar los precios de los productos para encontrar compradores, para poder vender sus productos y además para no acumular stock. Y nuevamente las empresas tienen resultados negativos porque cayó el consumo por la caída de la emisión monetaria y la caída de los subsidios a las tarifas. Y las empresas se les complica vender sus productos y además al bajar los precios para atraer compradores significa también menores ingresos y aumenta sus pérdidas y socializan otra vez las pérdidas con los trabajadores y despiden personal. El círculo destructivo continúa. Los ciudadanos que son despedidos pierden ingresos y ya no tienen dinero para comprar productos y esto hace que el consumo siga disminuyendo y así continúa el círculo destructivo. Llega la situación en que los ciudadanos tienen miedo de ser despedidos y perder sus puestos de trabajo. Por ende, prefieren ahorrar,
ante la posibilidad y disminuye su consumo, disminuye la compra de productos. El consumo sigue cayendo, se compra menos, las empresas venden menos, tienen resultados negativos, tienen que seguir bajando los precios para encontrar compradores y al reducir sus precios aumenta sus pérdidas y despiden más personal. Más ciudadanos pierden sus puestos de trabajo, dejan de tener ingresos, ya no tienen dinero para comprar. Significa que el consumo sigue cayendo y el círculo destructivo continúa, se autoalimenta solo. O sea, al caer el consumo se compra menos, el empresario vende menos y si vende menos disminuye su producción, disminuye el número de productos que hacía. Se necesita menos mano de obra para producir, porque se vende menos. ¿Esto qué significa? Despidos. Llega un momento en que las pymes, fábricas, polos industriales ya no pueden sostenerse en esta situación, porque ante la caída de la demanda, del consumo, por el shock económico, que significa menores ingresos y al bajar los precios, que aumenta sus pérdidas, no pueden solventarse, ya que tienen que pagar los costos que se mantienen constantes, como los salarios de los trabajadores y los proveedores. Y así empiezan a quebrar las fábricas, pymes, polos industriales, empiezan a bajar las persianas y comienza una masiva cantidad de despidos, lo que hace empeorar aún más la situación. El consumo cae en picada y el círculo destructivo se agranda. La alternativa, el cambio, nos viene a decir lo que queremos escuchar, que van a terminar con la inflación. Pero no nos dicen bajo qué costo social lo van a hacer, aplicando un shock económico, provocando el círculo destructivo. Y no lo digo yo, lo dicen ellos desde el 2008, que van a terminar con el gasto público, que van a terminar con la emisión monetaria, que van a terminar con los subsidios, que van a terminar con la baja tasa de interés. Aunque ahora lo están maquillando ese discurso y nos dicen hay que generar confianza, credibilidad para que suene más sutil, ¿viste? Señores, yo les digo la verdad con esto. Si aumentás el gasto público, la obra pública, la emisión monetaria, bajás las tasas de interés, subsidiás los servicios, la economía de un país sale de una recesión. Abren fábricas, pymes, polos industriales, se genera empleo, ascenso social, poder adquisitivo, aumenta el consumo y lamentablemente e inevitablemente da como resultado la inflación, el aumento de los precios. Y si reducís el gasto público, la emisión monetaria, subís la tasa de interés y eliminás los subsidios, terminamos con la inflación, pero con un costo social carísimo. El cierre de fábricas, pymes, desempleo, pobreza, desigualdad. Si vos lees un libro de economía, ya sea neoliberal o keynesiano, te vas a dar cuenta que te estoy diciendo la verdad. Y esto es verdad, tanto en lo teórico como en lo práctico, y porque la historia lo demuestra así. Les voy a citar 3 ejemplos de la historia de cómo se terminó con la inflación y bajo qué costo social. A principios de la década de los 80, los Estados Unidos padecen inflación, una inflación en aumento. En enero de 1981 asume como presidente Ronald Reagan y su gobierno decide terminar con la inflación. Aumenta la tasa de interés, reduce el gasto público por medio de la Reserva Federal, aumenta la tasa de interés y reduce la emisión monetaria. Estas medidas fueron exitosas para terminar con la inflación en los Estados Unidos, pero con un costo social carísimo. Generó el cierre de fábricas, de empresas, generó pérdidas de puestos laborales. Y el otro ejemplo,
a principios de la década del 80, Inglaterra padece la inflación, y una inflación en aumento. La primer ministro, Margaret Thatcher, la dama de hierro, su gobierno decide terminar con la inflación. Disminuye el gasto público, aumenta la tasa de interés, reduce la emisión monetaria. Estas medidas económicas lograron terminar con la inflación en Inglaterra, pero con un costo social carísimo. Generó el cierre de fábricas, de empresas, se perdieron puestos laborales, por esto hubo protestas sociales, las cuales fueron reprimidas. Capaz vos dirás, ¿qué me importa lo que pasa en el extranjero? Te voy a dar el ejemplo de lo que pasó acá, en la Argentina. Como todos ya sabemos, en los 90 hasta diciembre del 2001 no tuvimos inflación. Se redujo el gasto público, se aumentó la tasa de interés y se terminó la emisión monetaria. Estas medidas económicas terminaron con la inflación en la Argentina en los 90, pero con un costo social carísimo. Para 1998 ya se podía observar las consecuencias por haber terminado con la inflación. El cierre de fábricas, de empresas, despidos, pérdidas de puestos laborales. Pobreza, desigualdad, indigencia, el país explotó, quebró. El FMI nos obligaba a no emitir, a no imprimir pesos, para de esa forma no generar inflación. El Fondo Monetario nos obligaba a aplicar estas recetas económicas y si tenían una oficina en el Ministerio de Economía. Esto yo lo viví, esto lo recuerdo, no tener inflación en Argentina y sus consecuencias, el costo social. Recuerdo allá por el 2000, 2001, cuando no teníamos inflación, cuando mi mamá me llevaba a un hipermercado para ayudarla a hacer las compras, porque a mi papá en esos tiempos le pagaban parte del salario con tipos cupones, tickets, ponele, que era un ticket de 100 pesos y yo la acompañaba a mi mamá para ayudarla con las compras. Y llevaba una hoja y una lapicera para ir sumando los precios producto por producto para no pasarnos del monto del valor del ticket, que era parte del salario de mi papá. Y esto lo hacíamos todos los meses, allá por el 2000, 2001. Y haciendo esto, de anotar los precios de los productos mes a mes, me di cuenta de algo, que los precios iban cayendo. Yo era muy chico, no entendía mucho de economía, pero yo me preguntaba, si los precios están cayendo, ¿dónde está la ganancia de las empresas? Están perdiendo. Y después me di cuenta que los productos no valían prácticamente nada. Un litro de leche costaba 80 centavos. Un paquete de fideos de 500 gramos, 70 centavos. 100 gramos de queso, 90 centavos. Todo costaba centavos. Yo me preguntaba, con estos precios, ¿qué clase de salarios están pagando los empresarios a los trabajadores? Los cortes de carne, palomita, roast beef, colita, tortuguita, valían 3, 4 pesos. Iban cayendo. Los precios. La verdura valían centavos. Es más, todavía recuerdo allá por el 2001 cuando Crónica mostraba cómo en la ruta los productores tiraban los tomates. ¿Por qué? Porque este producto no valía nada y era más caro el flete que el valor del tomate. Yo era muy chico y no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Los medios de comunicación hablaban poco y nada al respecto de esto. Los economistas de aquel entonces hablaban del déficit cero, blindaje, megacanje, de la confianza a caballo. Pero detrás de la caída de precios de los productos estaba arrastrando a la economía nacional.
la economía se derrumbaba, las fábricas, pymes, pueblos industriales quebraban, cientos de miles de argentinos perdían sus puestos laborales, generando pobreza, desigualdad, dramas sociales, llevándonos a diciembre del 2001 con la peor crisis política, económica, social de la Argentina. Esto último yo no lo escuché, no lo leí, esto último yo lo viví, no tener inflación en la Argentina y la caída de precios y sus consecuencias, el costo social. Señores, sus puestos laborales están atados al gasto público, a la emisión monetaria, a los subsidios, a la baja tasa de interés, a la inyección de millones de pesos en la economía, de forma directa o indirecta. Si cae el gasto público, la emisión monetaria y los subsidios, caerá la inflación. Pero en su caída arrastrará las fábricas, las pymes, los polos industriales, arrastrará tu puesto laboral. Admito que la inflación no es buena para la economía, pero mucho peor es hacer caer la inflación, mucho peor es no tener inflación. Es verdad que el kilo de helado está carísimo y me quejo, no obstante lo compro igual. Es verdad que la pizza a la piedra de mozzarella está carísimo y me quejo, no obstante lo compro igual. Es verdad que la entrada al cine está carísimo, me quejo, no obstante compro la entrada. ¿Entendés lo que te digo? La otra vez vi un informe en Crónica TV al respecto al aumento del kilo de helado. Un kilo de helado, 170 pesos. Carísimo, ¿no es cierto? Bueno, el periodista va a una heladería y le pregunta al dueño: señor, con el aumento al kilo de helado, ¿sus ventas disminuyeron? El dueño responde: no disminuyeron, al contrario, aumentaron sus ventas con respecto al año pasado. Otro ejemplo, recuerdo viendo Plan M de Canal 26, estaban haciendo un informe al respecto al aumento de los precios en la costa por el verano y estaban entrevistando a una señora que estaba de vacaciones con su familia en la costa. El periodista le pregunta a la señora: ¿y cómo ve el aumento de precios en un restaurante y un café para este verano en la costa? La señora estaba indignada con el aumento de precios. Un café carísimo, un cubierto de tenedor libre carísimo. Luego el periodista le pregunta: ¿qué hizo todo el día? La señora responde: en la mañana fui a tomar un café y en la noche vamos con la familia a un tenedor libre. ¿Entendés lo que te digo? Las medidas económicas del gobierno nacional de emisión monetaria, gasto público, subsidios, tasas bajas de interés, garantizan el consumo. Y si el consumo está garantizado, los precios van a aumentar, porque la compra del producto que aumentó está garantizado. Por lógica y razonamiento, nadie aumenta los precios sabiendo que el consumo disminuye. Recuerdo ya mediados del 2009, cuando fue la gripe A. Yo laburaba en un mayorista de artículos de limpieza y perfumería. Recuerdo que los medios de comunicación habían generado una psicosis ante la gripe A, lo cual disparó el aumento de la demanda de productos como alcohol en gel y aerosoles desinfectantes. Y yo veía cómo los precios de estos artículos se disparaban de forma exorbitante. Estos productos se esfumaban de las góndolas. Miren, se compraban tanto estos productos que los repositores ya no lo reponían en las góndolas, dejaban los palets en los pasillos. Ya no tenía sentido reponer, porque la gente se los llevaba por cajas. Es más, la gente se peleaba por estos productos y los precios se disparaban. A ver, por un momento, ponete en la mente del empresario que produce alcohol en gel y aerosol desinfectante.
ante el aumento de la demanda de estos productos, tomará más personal para aumentar la oferta, de esa forma satisfacer el aumento de la demanda y no aumentar los precios, o mantendrá su nivel de producción ante el aumento de la demanda y de esa forma aumentar los precios, obteniendo ganancias garantizado por el consumo de sus productos. La respuesta es obvia, ¿no? Una vez finalizada la psicosis de la gripe A, cayó el consumo de alcohol en gel y aerosol desinfectante. Y no sabes cómo cayeron los precios de esos productos. Lo mismo pasa en Navidad. Fines de noviembre, los precios pan dulce, sidra, aumentan en esos días, sabiendo que el consumo de estos productos están garantizados. Fíjate cuánto cuesta un pan dulce, una sidra, el 1 de diciembre. Y luego fíjate cuánto cuesta un pan dulce y una sidra el 15 de enero. Vas a notar una gran diferencia. Lo mismo pasa con el pescado en Semana Santa, los útiles escolares en marzo, el verano en la costa, en fin. El cambio, la alternativa, nos viene a decir lo que queremos escuchar. Nos vienen a decir que eliminarán las retenciones al campo, los impuestos a las ganancias, aunque no nos dicen de qué forma. Gran parte del fisco se financia con las retenciones al campo y los impuestos a las ganancias y el IVA. Y con la recaudación fiscal se pagan, por ejemplo, los salarios a los policías, gendarmes, prefectura, se pagan los salarios a los profesores, médicos, jubilaciones. Si el cambio elimina las retenciones al campo, los impuestos a las ganancias, el Estado perdería miles de millones de pesos en recaudación. Sería un enorme agujero fiscal. ¿Y cómo taparían ese enorme agujero fiscal? ¿Emitiendo pesos? No creo. ¿Tomando deuda con el Fondo Monetario? ¿Aumentarán los impuestos a las clases altas? ¿O reducirán el gasto público despidiendo profesores, médicos y fuerzas de seguridad? ¿O disminuyendo las jubilaciones? La alternativa, el cambio, nos viene a decir lo que queremos escuchar, que terminarán con el cepo cambiario, que con ellos en el gobierno sobrarán los dólares en el país y se podrá comprar libremente. Aunque tampoco nos dicen de qué forma y con qué costo social,